La compraron con el rostro cubierto y nadie sabía quién era. Ni siquiera tenía nombre en aquel mercado donde el aire ardía bajo el sol y la arena se mezclaba con los olores de especias, dátiles y sudor. Cuando finalmente habló, mucho tiempo después, las murallas enteras del reino vibraron como si hubieran escuchado algo que llevaba siglos esperando. El mercado de Al-Ma'arid era un laberinto de jaimas y puestos improvisados, última parada antes de que el desierto engullera todo al sur. Era temporada de vientos cálidos, cuando las caravanas llegaban envueltas de polvo y los mercaderes ofrecían desde caballos de raza hasta alfombras teñidas con azafrán. En medio de ese bullicio, una tarima de madera se alzaba como un escenario lúgubre. Sobre ella, un anciano de túnica azul y turbante gris golpeaba el suelo con su bastón, marcando cada palabra con sequedad. Había subastado animales, telas, joyas, y ahora ofrecía silencio. Última del día, anunció. No tiene nombre, no habla, nunca ha mostrado el rostro. Los murmullos corrieron entre la multitud. ¿Será ciega?, preguntó uno. O tal vez un demonio bajo ese velo. Quizá no tenga cara, rió otro, provocando carcajadas entre las sombras. En la tarima permanecía inmóvil una figura delgada. Cubierta de pies a cabeza con un manto beige, un velo oscuro ocultaba su rostro por completo. Las manos juntas temblaban apenas. Los pies descalzos estaban manchados de arena, pero su postura era serena, casi desafiante, como si incluso en esa situación se negara a doblarse. No exige nada, trabaja sin quejarse. Nunca pronunció su nombre, continuó el anciano con voz quebrada. Su madre decía que su rostro era maldición, por eso ha vivido así siempre. ¿Quién ofrece algo? El silencio fue pesado. La gente acostumbrada a ver esclavos suplicando o llorando no sabía cómo interpretar a aquella mujer que no pedía clemencia. No era lástima lo que inspiraba, sino un misterio que inquietaba. Entonces las voces se apagaron al ver acercarse a un hombre. Vestía túnica negra y una capa corta sobre los hombros. Su andar era tan firme que parecía que las piedras mismas se apartaban ante sus pasos. Una espada descansaba en diagonal sobre su cinturón, y el sol arrancaba destellos de plata en el brazalete que llevaba. Era Khayr al-Hadir, sultán viudo de Al-Ma'arid. Su esposa había muerto 4 años atrás durante una epidemia, y desde entonces su rostro no conocía sonrisa. El vendedor inclinó la cabeza con torpeza. «Su Alteza, ¿desea ver a otra esclava? Esta no habla, quizá esté enferma». Khayr levantó una sola mano y con voz baja, cortante como acero, pronunció: «2 monedas de oro. Y que no se le retire el velo». El murmullo general estalló. «¿2 monedas por algo que no se ve? ¡Locura!». El anciano vaciló, pero el sultán ya había depositado el oro sobre el borde de la tarima. Brillaba como gotas de fuego en la luz de la tarde. «La venta queda registrada», dijo resignado el mercader, recogiendo las monedas. Khayr al-Hadir ha adquirido esta mujer bajo la ley del mercado. Que Alá lo juzgue si eligió mal. El sultán no respondió. Extendió una mano. Contra toda expectativa, la mujer la aceptó. Sus dedos estaban fríos como sombra de pozo, pero eran suaves. Y aunque no lo miró, había en ese gesto algo que no era resignación completa, un matiz de gratitud, o quizá de dignidad. Caminaron juntos entre la multitud. Nadie se atrevió a detenerlos. Algunos susurraban que el sultán había perdido la razón. Otros decían que bajo ese velo se escondía una joya que solo un hombre con el alma rota podía reconocer. Solo un ciego sentado junto a una tienda murmuró con voz temblorosa: «Esa no es esclava, es una estrella caída». Y los que miran demasiado al cielo olvidan que las estrellas también sangran. El palacio de Al-Ma'arid se alzaba como un espejismo de piedra y mármol sobre las arenas. Cuando Khayr al-Hadir cruzó sus puertas con la figura velada a su lado, los guardias no hicieron preguntas. Nadie osaba cuestionar al sultán desde la muerte de su esposa. Los sirvientes bajaron la cabeza. Los niños que jugaban en los patios se detuvieron en seco. El silencio acompañó sus pasos por los corredores cubiertos de tapices verdes y celestes, hasta llegar a una cámara apartada. No era un cuarto de servidumbre. Las paredes eran curvas como almohadas bordadas. Una fuente interior murmuraba agua fresca y una cama baja con sábanas de seda ocupaba el centro. Khayr se volvió hacia la mujer. «Este lugar es tuyo. No estás obligada a servir, tampoco a hablar. Pero si algún día decides hacerlo, estaré en el jardín del norte al amanecer». Ella no respondió.
Apenas inclinó la cabeza con un movimiento leve, casi imperceptible. Él salió sin añadir nada más. Aquella noche, el palacio pareció más silencioso que de costumbre. El viento recorría las cortinas blancas como un suspiro antiguo. En la habitación nueva, la mujer se sentó junto a la fuente, se quitó las sandalias polvorientas, lavó sus manos y por primera vez en años durmió sin sogas ni cadenas. Antes de cerrar los ojos, murmuró apenas una palabra, como un secreto liberado: Samira. Los días siguientes fueron un enigma para todos. En los pasillos nadie sabía quién era aquella mujer que habitaba la cámara de las azaleas, en el ala más tranquila del palacio. Algunos decían que era muda, otros que era ciega. Los más atrevidos insinuaban que el sultán la ocultaba por locura o por vergüenza, pero Samira se movía con la precisión de quien ha vivido siempre en la sombra. No hacía ruido al caminar. Se levantaba antes del alba, barría discretamente su propia estancia, regaba las flores del patio interior y después se desvanecía por las galerías de mosaicos. Nunca cruzaba palabra con las doncellas, nunca se acercaba al sultán. Solo saludaba con una leve inclinación de cabeza. Y aún así, su presencia cambiaba el aire. No era el silencio del miedo, sino un misterio que despertaba curiosidad. En la tercera mañana, Cair la vio por primera vez fuera de su habitación. Estaba sentada al borde de una fuente en el jardín, con la espalda recta, las manos sobre las rodillas y el velo cubriendo aún su rostro. No había pasividad en su quietud. Era la calma de alguien que había decidido no rendirse. Cair se detuvo bajo la sombra de una palmera. No habló ni se acercó. La observó lavar un pequeño pañuelo bordado con hilos plateados. Las puntadas eran torpes, hechas por manos no expertas, pero llenas de intención. En el centro brillaba un símbolo, un sol de 3 rayos. El sultán parpadeó. Su memoria lo arrastró hacia atrás a una noche perdida en el desierto. Había caído herido tras una expedición fallida y recordaba haber sido arrastrado a una cueva por manos anónimas. Una mujer lo cuidó entonces. Le dio agua, lo envolvió en mantas y le cantó una melodía que aún oía en sueños. Nunca vio su rostro. Solo un pañuelo con aquel mismo símbolo quedó como prueba. Cair sintió que algo en su pecho se estremecía. No dijo nada, pero desde ese día cambió su rutina. Comenzó a pasar más tiempo en el jardín, fingiendo leer pergaminos que no le interesaban, solo para estar cerca de ella. Samira lo notó, pero no se retiró. Permaneció en silencio, como si esperara una señal que aún no llegaba. El sol descendía esa tarde sobre Al-Ma'arid, tiñendo los cielos de cobre y púrpura. Cair estaba sentado bajo la pérgola del jardín, fingiendo leer un pergamino. Sus ojos, en realidad, seguían cada movimiento de la mujer velada que permanecía a unos pasos de distancia, sentada junto a la fuente. Samira lavaba un pañuelo bordado con paciencia. El agua resbalaba sobre la tela y brillaba bajo la luz. Su quietud tenía algo de impenetrable. Entonces, sin previo aviso, su voz rompió el aire. ¿Por qué nunca pregunta mi nombre? Cair levantó lentamente la cabeza. El velo aún cubría su rostro, pero su postura no mostraba timidez, sino voluntad. Porque el nombre no me pertenece, respondió con calma. El nombre le pertenece a quien lo lleva, y solo debe ofrecerlo cuando lo decide. Samira inclinó apenas la cabeza. Tras un silencio breve, dijo con firmeza: Me llamo Samira. El sultán cerró el pergamino que tenía en las manos y lo apoyó en su regazo. Sus labios murmuraron como para sí mismo. Como la canción del desierto. Ella se sobresaltó. Nadie más conocía esa melodía. Cair sostuvo su mirada, aunque no pudiera ver sus ojos. Hace muchos años, cuando regresaba herido de una campaña en el norte, una mujer me salvó la vida en una cueva. No mostró su rostro. Me dio agua, calor, y me cantó una canción. La misma que acabo de nombrar. Al partir, dejó un pañuelo con un sol de 3 rayos. Samira llevó la mano a su pecho. Dentro de su túnica guardaba un pañuelo idéntico, bordado por ella misma en aquellas noches gélidas mientras velaba a un hombre inconsciente que deliraba de fiebre. Yo estaba allí, susurró apenas audible. El mundo pareció detenerse. El murmullo de la fuente, el canto de los pájaros, todo quedó suspendido en un silencio absoluto. No hubo abrazo, no lágrimas, solo la certeza de un reencuentro imposible hecho realidad. Cair se levantó despacio. Gracias. Samira alzó el mentón y por primera vez no bajó la cabeza.
No lo hice por usted, lo hice porque algo en mí no podía dejarlo morir. El sultán guardó silencio unos segundos y luego respondió con tono bajo, sin buscar redención. Eso también es amor. Esa noche, Samira ya no durmió junto a la fuente de su cámara. Colocó un cojín junto a la ventana abierta y permaneció mirando la luna. El velo cubría su rostro, pero sus manos no temblaban. Por primera vez sintió que el palacio no era una prisión, sino el inicio de algo nuevo. Al amanecer, Kair estaba en el jardín del norte. Sentado junto al estanque de los lotos, sostenía una copa de té de canela que no bebía. Miraba el reflejo del agua como si buscara en él respuestas. Algo había cambiado desde que escuchó el nombre de Samira. Ya no era aire lo que respiraba, era memoria. Ya no era rutina, era espera. El tercer día después de haber pronunciado su nombre, Samira se dirigió al Salón de los Espejos, un lugar apartado del palacio que casi ninguna mujer visitaba. Allí, bajo un arco de mármol cubierto de caligrafías antiguas, encontró a varias doncellas que arreglaban a las favoritas del sultán. Todas se giraron al verla entrar, no pidió joyas ni telas costosas. Un espejo, dijo simplemente. Las jóvenes se miraron entre sí, confundidas. Una de ellas le ofreció un espejo ovalado de plata. Samira lo tomó sin más palabras y salió. En su cámara cerró las puertas, apagó el incienso y colocó el espejo sobre un cojín frente a la ventana. La luz tenue de la tarde entraba con suavidad. Durante un instante permaneció inmóvil, con el velo aún cubriéndola. Luego, con manos firmes, soltó la cinta dorada que sujetaba la tela y retiró lentamente el velo. El espejo no mintió. Su rostro seguía intacto, pálido, de cejas marcadas y labios suaves. Pero lo que más la sorprendía eran sus ojos, grandes, oscuros, llenos de una fuerza contenida. No había monstruo, no había maldición, solo un reflejo humano cargado de historia. Samira entendió en ese momento que el velo no la protegía del mundo, la había protegido de sí misma, de lo que había temido aceptar. Ahora podía decidir cuándo y cómo mostrarse. Se inclinó hacia el espejo y murmuró en voz baja: «No soy sombra, no soy silencio, soy Samira». Esa tarde, cuando volvió al jardín, llevaba nuevamente el velo. Pero ya no era un peso. El nudo que lo sujetaba era suave, casi simbólico. Kair la esperaba allí, de pie junto a una mesa sencilla con pan fresco y dátiles bañados en miel. «No sabía si vendrías», dijo él. «Estaba conmigo misma», respondió ella. No explicó más, no hacía falta. Comieron juntos en silencio. En cierto momento, Samira extendió un pequeño papiro hacia él. En él había escrito con caligrafía temblorosa un breve poema: «Donde nadie mira, el jazmín florece, y aunque nadie lo nombre, perfuma el aire». Kair lo leyó despacio. Cuando levantó la mirada, la sonrisa que se dibujó en su rostro no era de cortesía ni de deber. Era real. La primera en muchos años. Esa noche el palacio se llenó de rumores. Alguien había visto al sultán sonreír. Otros decían que lo escucharon pronunciar un «gracias» a la mujer del velo. Y hubo quienes juraron que hasta los dátiles del jardín sabían más dulces que nunca. Pero nadie supo lo que realmente había ocurrido. La confianza había comenzado. Una semana después del primer desayuno compartido, el clima en Al-Marid comenzó a cambiar. El aire se volvía espeso al caer la tarde y las aves guardaban silencio como si presintieran un suceso inevitable. Dentro del palacio, los movimientos de Samira eran discretos, pero algo en su andar había cambiado. Ya no caminaba como sombra. Sus hombros se alzaban rectos, como quien recuerda que también es raíz. El velo seguía cubriendo su rostro, pero ahora era ligero, bordado por sus propias manos con pequeños motivos en forma de luna creciente. No era una prisión, era un símbolo que ella misma controlaba. Una joven sirvienta, Amina, se atrevió a preguntarle mientras la veía regar las flores del patio de los naranjos: «Señora, ¿por qué borda su propio velo si podría tener seda de Bagdad?» Samira sonrió bajo la tela. «Porque lo que cubre mi rostro no debe pesar más que mi alma». Amina no entendió del todo, pero repitió la frase en voz baja como quien guarda una semilla. Mientras tanto, Kair pasaba cada vez más tiempo en la biblioteca. No buscaba libros, buscaba excusas para asomarse por la ventana y verla sentada en el jardín oriental. Ella sabía que la observaban, o tal vez lo intuía, pero nunca se retiraba, hasta que una tarde levantó el rostro y lo miró directamente. No hizo un gesto, no pronunció palabra,
Y aún con el velo puesto, Caer comprendió que era la primera vez que se encontraban de verdad. Ese contacto invisible fue el inicio de lo inevitable. Esa noche la lluvia llegó como un llanto largo del cielo. El agua golpeaba los techos de cerámica y el palacio entero parecía respirar al mismo ritmo. Samira no durmió. Se sentó junto a la ventana con un cuenco de té, recordando la voz de su madre, que años atrás le había susurrado: «Tu belleza traerá desgracia, nunca muestres tu rostro». Pero ahora, con el velo bordado por ella misma, no sintió culpa, sintió libertad y miedo. Al amanecer, Cair la encontró en el patio interior. Ella caminaba descalza, con el velo más suelto que nunca. No había guardias, no había protocolo, solo él bajo la higuera más antigua del jardín. ¿Sabes qué hace el desierto cuando llueve?, preguntó sin acercarse. Samira negó con la cabeza. «Despierta», dijo él. «Bajo la arena seca duermen semillas durante años. Una sola noche de lluvia basta para que todo florezca». Samira comprendió. No hablaba de arena, hablaba de ella. «No estoy hecha para florecer a la vista de todos», susurró. «Estoy hecha para resistir». Cair dio un paso hacia adelante. «Entonces resiste, pero no sola». No intentó tocarla, no exigió nada. Solo permaneció a su lado. Y bajo aquella pérgola, en silencio, entendieron que no hacía falta más. Esa noche, en su cámara, Samira encendió una vela y comenzó a bordar un nuevo velo. Esta vez no dibujó lunas ni flores. Bordó una línea recta que se curvaba hacia arriba, como una raíz que rompe la tierra. Mientras cosía, murmuró: «El día que muestre mi rostro será porque yo lo decido, no porque lo exijan», y sonrió detrás de la tela. No sabía aún que ese día llegaría más pronto de lo esperado, en un lugar donde ni el poder del sultán podría protegerla, el gran salón del trono, frente a todo el reino. Era el primer día del mes de Safar, cuando en Al-Ma'arid se celebraba la audiencia abierta, una tradición en la que cualquier ciudadano podía presentar sus súplicas o quejas directamente al sultán. Hacía más de 3 años que Cair no abría las puertas del salón real. Esa mañana, sin embargo, las campanas de la torre este repicaron, anunciando el regreso de la costumbre. El palacio entero se agitó. Consejeros ajustaban sus turbantes, doncellas corrían de un lado a otro, y hasta los jardineros abandonaron su labor para limpiar los mosaicos del vestíbulo principal. Samira permanecía inmóvil en su cámara, los dedos hundidos en el agua de la fuente interior. No necesitaba explicaciones, sabía que ese día marcaría un antes y un después. El salón del trono se llenó de murmullos. Mercaderes, ancianos y artesanos del sur acudieron para comprobar los rumores, que el sultán no solo había abierto las puertas, sino que lo hacía distinto, con un brillo nuevo en los ojos. Detrás de un biombo tallado, Samira observaba. Vestía un sencillo lino blanco y llevaba un pergamino atado con cinta púrpura en las manos, su historia escrita con su propia letra. El velo seguía cubriendo su rostro, sujeto con un lazo dorado. Esperaba el momento, entonces ocurrió. Un hombre alto, de túnica oscura y turbante polvoriento, entró sin pedir permiso. Su andar era lento pero seguro, y sus ojos, oscuros y hundidos, destilaban rencor. «Mi nombre es Khalida Nur», anunció con voz áspera. «Vengo del norte con un reclamo». El silencio se apoderó de la sala. «Hace meses, una mujer fue vendida aquí con el rostro cubierto. Dicen que ahora vive en el palacio del sultán. Yo la conozco. Su cara es trampa, su lengua es veneno. Engañó a mi hermano, lo llevó a la ruina y luego desapareció». Los murmullos estallaron como serpientes inquietas. Cair permaneció inmóvil, pero sus ojos centelleaban. «Ningún juicio se da sin escuchar ambas voces», dijo con firmeza. «Y ella está aquí». Todos giraron la cabeza. Samira dio un paso al frente. El sonido de sus sandalias sobre el mármol fue lo único que se escuchó. Sostenía el pergamino sin temblar. Llegó al centro del salón. Con calma, desató la cinta dorada y retiró el velo. Lo dobló con cuidado entre sus manos. No hubo dramatismo, solo decisión. La luz de los ventanales cayó sobre su rostro. La multitud contuvo la respiración. Samira no era un monstruo ni una maldición. Era hermosa, sí, pero lo que detuvo a todos fue la cicatriz, una línea curva que descendía desde la sien hasta la mandíbula, como una media luna invertida. No era fealdad, era historia escrita en carne.
No soy lo que él dice, dijo con voz clara. Soy Samira bint Yasira. Fui vendida, silenciada y marcada. Esta cicatriz no es un crimen, es mi vida. Y no se oculta más. Cair la contemplaba como si la viera por primera vez. Ella se volvió hacia Khalid. Usted no viene a buscar justicia, viene a evitarla. Extendió el pergamino hacia la asamblea. Aquí está mi relato firmado con mi nombre. Si el sultán quiere escucharme, estoy lista. Si el pueblo desea juzgarme, que lo haga, sabiendo que esta vez no me esconderé. El silencio se rompió con un aplauso. Primero uno, luego otro. Al poco, el salón entero se levantó reconociendo lo que presenciaban, no una defensa, sino una afirmación. Cair descendió del trono. No la tocó ni la protegió, simplemente se colocó a su lado. Este salón ha sido testigo de muchas mentiras, dijo mirando a los presentes. Hoy, por fin, escucha una verdad, y eso es más de lo que esperaba al abrir estas puertas. Ese día, entre muros que alguna vez la escondieron, Samira fue vista al fin, no como esclava, no como mujer marcada, sino como una voz que había esperado demasiado tiempo para hablar. Desde el día de la audiencia en el Salón Real, el nombre de Samira bint Yasira se propagó por Al-Ma'arid como viento que despierta dunas dormidas. Ya no era la del velo, ahora era la marcada que habló, la mujer que enfrentó a un hombre poderoso sin bajar los ojos y que caminó junto al sultán sin temblar. Para algunos era un escándalo con rostro, para otros un mito vivo. Samira volvió a su rincón del jardín, junto a la pérgola de jazmines. Ya no cubría su cicatriz, no porque quisiera exhibirla, sino porque ya no temía lo que los demás pudieran ver. Mientras bordaba sobre el lino blanco, las doncellas del palacio la miraban con una mezcla de respeto y recelo. No sabían cómo llamarla. No era princesa, ni concubina, ni esposa. Era algo nuevo. Y lo nuevo, en un lugar donde todo tenía un nombre y un orden, asustaba. Al séptimo día llegó un mensajero polvoriento. Traía un pergamino sellado con laca negra, el emblema del Consejo de los Tres Portones, los guardianes más antiguos de la tradición. Cair abrió el mensaje en su estudio privado. Leyó una vez, dos veces, y lo cerró con gesto grave. El texto era breve, pero implacable. Hemos recibido informes de la presencia irregular de una mujer en el palacio. Su nombre, Samira bint Yasira, aparece en rumores que la vinculan a actos impropios. Solicitamos su retiro inmediato para preservar el orden. De lo contrario, intervendremos. No era sugerencia, era advertencia. Esa noche el sultán no durmió. Caminó por los corredores del ala oeste, las manos cruzadas a la espalda, mirando las columnas como si buscara en ellas respuestas. Pensó en su esposa muerta, en la cueva del desierto, en la voz que lo había salvado años atrás. Y ahora, esa misma voz estaba viva dentro del palacio, con nombre, historia y enemigos. Samira también sintió el cambio. A la mañana siguiente notó que los guardias en los pasillos habían sido reemplazados por rostros nuevos. Las doncellas apenas la saludaban, incluso la fuente del patio parecía más silenciosa. Una noble la miró con desdén y murmuró al pasar: «Hermosa, hasta que habla». Samira no respondió. Solo siguió caminando hasta encontrar a Cair bajo la higuera más antigua del jardín. Él estaba solo. Su expresión era una mezcla de dolor y decisión. «Debo enviarte fuera del palacio», dijo sin rodeos. «El consejo se mueve en las sombras. Si permaneces aquí, intentarán destruirte desde dentro». Samira lo miró fijamente. «¿Quieres protegerme o esconderme?» «Protegerte», respondió él con firmeza. «Es solo por un tiempo, hasta que podamos enfrentar esto con ventaja». Ella respiró hondo. «No volveré al silencio», dijo con voz baja pero firme. «No regresaré al velo ni al rincón». «Entonces irás al oasis de Nashra», determinó Cair. «Allí estarás segura, y cuando regreses, no lo harás sola». Esa noche, una caravana discreta partió por la puerta sur. Samira iba montada en un caballo blanco, vestida con una túnica color arena. No llevaba joyas, solo el mismo velo que había usado en la audiencia, ahora doblado bajo su brazo. Lo había bordado de nuevo con flores abiertas. Ya no era un signo de vergüenza, sino un estandarte. A su lado viajaban dos sirvientas y un guardia leal. Cruzaron el desierto en silencio bajo un cielo inmenso, lleno de estrellas que observaban sin juicio. Desde lo alto del muro, Cair contempló hasta que la última silueta desapareció en el horizonte.
Entonces subió al torreón más alto, sacó el pergamino del consejo, lo rasgó en tiras y dejó que el viento dispersara los pedazos sobre las dunas. «Podrán intentar callarla», murmuró, «pero yo ya la escuché». El oasis de Nashra no era un lugar común. Los viajeros decían que sus palmeras crecían como lanzas verdes en medio de la nada y que el agua de su manantial curaba heridas invisibles. Allí llegó Samira, escoltada por un guardia leal y 2 doncellas, bajo un sol implacable que hacía brillar las dunas como espejos encendidos. El pueblo la recibió con cautela. Algunos la reconocieron por los rumores que viajaban más rápido que las caravanas. Otros no sabían quién era, pero intuían que no era una mujer cualquiera. Sus ojos tenían una quietud que no se compra ni con oro ni con linajes. Samira encontró refugio en una casa sencilla, construida de barro y madera de palma. No había tapices ni lujos, solo un techo que respiraba con el viento. La primera noche encendió una lámpara de aceite y colocó su velo bordado sobre la pared, no como prenda, sino como estandarte. «Aquí no seré sombra», susurró, «aquí seré raíz». Al amanecer salió al manantial. Mujeres y niñas llenaban cántaros, hombres tensaban las sogas de los camellos. Todos la observaron en silencio. Ella no bajó la mirada. Se inclinó, llenó un cuenco con agua cristalina y lo bebió despacio, como quien recibe un don. Entonces sonrió, y ese gesto simple desarmó la desconfianza de muchos. Los días siguientes, Samira comenzó a ayudar en lo que podía. Aprendió a amasar pan en hornos de barro, a preparar ungüentos con hierbas del oasis, a escuchar las historias de las ancianas. Nadie la trataba como a una princesa, pero tampoco como a una sirvienta. Allí, por primera vez, fue solo mujer entre mujeres. Pronto descubrió que varias niñas del lugar habían sido apartadas de la escuela por su aspecto o por la pobreza de sus familias. Samira las reunió bajo la sombra de una palmera vieja y empezó a enseñarles lo que sabía. Letras, historias, canciones que su madre le había transmitido antes de morir. «Una mujer que calla», les decía, «no desaparece, solo duerme. Y un día, despierta». Las niñas la escuchaban con los ojos brillantes. El oasis, poco a poco, comenzó a hablar de ella, no como de una exiliada, sino como de una maestra inesperada. Pero la paz era engañosa. Una noche, mientras Samira hilaba en silencio junto a la lámpara, el guardia leal entró con el rostro tenso. «Señora», dijo en voz baja, «espías del consejo han sido vistos cerca de Nashra. Preguntan por usted». Samira guardó el hilo y miró la llama. No tembló. «Que pregunten», respondió con calma. «Si vienen hasta aquí encontrarán más que silencio». Y esa noche, en lugar de rezar por protección, tomó un pedazo de lino y comenzó a bordar un nuevo velo. Esta vez no con lunas ni flores, sino con símbolos antiguos de protección, espirales y soles. Cada puntada era un desafío, cada hilo un juramento. Al amanecer el oasis entero se llenó de murmullos. Samira había decidido enseñar no solo a leer, sino también a bordar esos símbolos a las niñas y a las madres. «Un velo puede cubrir», les explicó, «pero también puede defender. Que lo que llevemos sobre el rostro no sea vergüenza, sino escudo». Así Nashra empezó a transformarse. Lo que había sido refugio se convirtió en semilla de resistencia. Y mientras Cair lidiaba con amenazas en el palacio, el eco de Samira crecía entre las dunas como un río oculto, preparando un regreso que nadie podría detener. En el palacio, los ecos del nombre de Samira ya no podían ignorarse. Los consejeros, reunidos en la sala de columnas doradas, hablaban con voces bajas, aunque todos sabían que cada palabra era un veneno cuidadosamente calculado. «El pueblo la aclama», dijo uno, delgado y de barba gris. «Si dejamos que su influencia crezca, pronto no necesitará al sultán». «No olvidéis», añadió otro, con sonrisa afilada, «que las sonrisas del pueblo pueden convertirse en armas más cortantes que las espadas». El visir principal golpeó el bastón contra el suelo de mármol. «Samira debe ser silenciada, no importa cómo». Mientras tanto, Cair se hallaba dividido. Había recibido informes sobre Samira en Ashra. Enseñaba, ayudaba, curaba con palabras y gestos simples. No era una amenaza, y sin embargo, el consejo insistía en pintarla como conspiradora. Una noche, encerrado en su estudio, Cair desplegó sobre la mesa una serie de cartas traídas por comerciantes del desierto. Todas hablaban de la mujer del velo que devolvía esperanza en un oasis perdido. El sultán se cubrió el rostro con las manos.
No sabía si debía sentirse aliviado o temeroso. ¿Cómo puede una sola mujer ser más fuerte que todo un palacio?, susurró. El consejo no esperó su decisión. En secreto enviaron mensajeros al oasis con bolsas de oro para sobornar a jinetes tribales. La orden era clara: traedla viva o traed su silencio. Los hombres partieron bajo la luna, confiados en que nadie en un rincón olvidado del desierto podría resistirse a la fuerza de sus lanzas. Pero Nashra no dormía. Las niñas, ahora aprendices de Samira, cosían velos con símbolos protectores. Los hombres del oasis, que habían visto su humildad y firmeza, juraron defenderla. Cuando uno de los espías intentó infiltrarse, no encontró a una mujer sola, sino a un círculo de voces que repetían en unísono una frase que Samira les había enseñado: el que intenta apagar la luz se convierte en su propia sombra. El espía huyó antes de que pudiera cumplir su tarea, y la noticia llegó hasta el consejo. En Nashra, Samira no era prisionera ni exiliada, era líder. Cair recibió aquel informe al amanecer. Cerró los ojos y comprendió que el tiempo se agotaba. Pronto tendría que elegir entre obedecer a sus consejeros o escuchar la verdad que, cada día, crecía en su corazón. Y mientras el sol teñía de oro las murallas del palacio, una tormenta de arena se levantaba en el horizonte, anunciando que lo inevitable se acercaba. La tormenta de arena que avanzaba desde el desierto parecía un presagio. El consejo, impaciente y temeroso, decidió enviar un destacamento oficial del palacio. No más espías, no más sobornos, esta vez serían soldados con estandartes del sultán. «La presentaremos como rebelde», anunció el visir principal. «Si el pueblo cree que desafía al trono, nadie la apoyará». Pero la mentira tenía grietas. El propio Cair escuchaba en secreto los relatos de viajeros que describían a Samira no como agitadora, sino como protectora. Cuando los soldados llegaron a Nashra, el oasis no tembló. Hombres y mujeres salieron con pasos firmes, rodeando la fuente central. Samira, con su nuevo velo bordado de símbolos, se adelantó sin miedo. «¿Qué buscáis aquí?», preguntó, con voz clara. El capitán, incómodo bajo la mirada de todos, desplegó un pergamino. «Por orden del consejo, estáis acusada de incitar al pueblo contra el sultán. Debéis venir con nosotros». Samira no retrocedió. «¿Y dónde está la voz del sultán en este papel?», respondió. El silencio fue inmediato. Los soldados no tenían respuesta. De pronto, una anciana del oasis levantó la voz. «Ella nos enseñó a leer mientras otros solo nos ordenaban callar». Otra mujer gritó: «Ella curó a mi hijo cuando los médicos del palacio lo habían dado por muerto». Pronto las voces se multiplicaron. El murmullo se transformó en clamor. Los soldados, superados no por armas, sino por la fuerza de una comunidad unida, dudaron. El capitán bajó el pergamino y, en lugar de arrestar a Samira, murmuró: «No lucharé contra mi propia conciencia», y retiró a sus hombres. La noticia corrió como fuego por las dunas. El consejo, al enterarse, comprendió que había perdido más que un intento de captura. Había perdido autoridad. Cair, en lo profundo del palacio, supo que el momento decisivo había llegado. Samira ya no era una sombra, era un faro que iluminaba incluso las murallas de su trono. Se levantó de su silla, respiró hondo y dijo en voz baja: «Ya no puedo esconderme tras tu silencio. Ha llegado la hora de enfrentar mi propio destino». Las murallas de la capital se alzaban ante Samira como un recuerdo de hierro y piedra. Había pasado meses en el desierto, pero ahora regresaba. No como sombra del pasado, sino como voz imposible de callar. La acompañaban caravanas de comerciantes, viajeros y aldeanos que habían visto su obra en Nashra. Nadie la había llamado, pero todos deseaban caminar a su lado. El consejo entró en pánico. «Si cruza las puertas», dijo uno de los consejeros, «el pueblo la seguirá. Y si el pueblo la sigue, perderemos el trono». Decidieron actuar antes de que ella llegara. Convocaron al sultán a una reunión privada. El visir principal habló con tono venenoso. «Cair, la mujer que fue tu esposa regresa no como sierva, sino como rival. Si no actúas ahora, te arrebatará lo que es tuyo». Cair guardó silencio largo rato. Su corazón estaba desgarrado. Había amado a Samira, la había perdido, y ahora regresaba envuelta en un aura que ni la distancia ni el desprecio habían podido borrar. «Quizás no sea mi trono lo que está en peligro», susurró. El día de su entrada, las calles se llenaron como en un festival.
Samira avanzó con paso sereno, sin escolta armada, solo con rostros agradecidos a su alrededor. Algunos arrojaban flores, otros extendían las manos para rozar apenas su velo. Cuando cruzó las puertas del palacio, los guardias no ofrecieron resistencia. Había en sus ojos algo más fuerte que la obediencia: respeto. Cair la esperaba en la sala del trono. El silencio era tan denso que se podía oír el eco de cada respiración. «Samira», dijo él con voz grave, «te envié al exilio para proteger mi reino, y ahora regreso a ti, no como rey, sino como hombre dividido». Ella lo miró sin rencor. «No me enviaste al exilio para proteger tu reino, Cair. Lo hiciste porque tenías miedo de lo que no entendías». Un murmullo recorrió la sala. El consejo, presente en la sombra, apretaba los dientes. Cair descendió lentamente del trono. «Dime entonces, ¿qué quieres de mí?» «El poder, la corona, mi rendición». Samira dio un paso al frente, su voz resonó clara, sin temblor. «No quiero tu corona, quiero que recuerdes para qué la llevas». El silencio fue total. Las palabras, simples y contundentes, habían atravesado no solo al sultán, sino a todos los presentes. El visir principal dio un paso adelante, intentando recuperar control. «Mentiras. Busca dividirnos para tomar lo que es nuestro». Pero antes de que pudiera continuar, la multitud reunida fuera del palacio empezó a corear el nombre de Samira. El murmullo se convirtió en trueno. Cair comprendió que la decisión final ya no podía esperar. El rugido del pueblo retumbaba más fuerte que las columnas del palacio. Afuera, cientos de voces gritaban el nombre de Samira. Adentro, el consejo se revolvía como una bestia acorralada. Cair levantó la mano, pidiendo silencio. Su mirada recorrió a los consejeros, luego a Samira y por último al trono que lo había definido durante tantos años. «Hoy debo elegir», dijo con firmeza, «no entre ella y yo, sino entre el miedo y la verdad». El visir principal golpeó el suelo con su bastón. «Si la reconoces, perderás todo. El pueblo ya no nos obedecerá». Samira dio un paso adelante. «No vine a arrebatar lo que tienes, vine a recordarte lo que olvidaste, que un líder gobierna para su gente, no para su sombra». El silencio se hizo eterno. Entonces Cair bajó la cabeza y se quitó la corona. El metal, frío y pesado, cayó en sus manos como un objeto sin vida. Caminó hacia Samira y la sostuvo entre sus dedos. «No te entrego mi poder», dijo. «Te reconozco como mi igual». El consejo exhaló con furia contenida. Algunos intentaron protestar, pero la multitud afuera irrumpió con más fuerza. Los guardias, en vez de detenerlos, abrieron las puertas del palacio. El pueblo entró no como invasores, sino como testigos. El visir gritó desesperado: «¡Esto es traición! No habrá reino si seguimos a esta mujer». Pero el pueblo lo calló con un rugido unánime. El miedo del consejo se transformó en polvo. Cair se volvió hacia Samira con los ojos humedecidos. «Exilié a la mujer que amaba porque no entendía su fuerza. Hoy la recibo porque sé que sin ella no hay futuro». Samira extendió la mano, no para tomar la corona, sino para sostenerla junto a él. Y así, ante la multitud reunida, quedó sellado un nuevo pacto. Un reino gobernado no por la obediencia ciega, sino por la unión de dos voces que al fin se reconocían. La gente aplaudió, no al rey ni a la exiliada, sino a la esperanza que volvía a florecer en medio del desierto. Y así terminó el exilio de Samira, no con venganza, sino con verdad.